Vamos a sacar las vistas de un barco de pesca dada su asonometría isométrica. Entonces simplemente dibujamos las líneas principales del barco. Sabemos que arriba, en la parte superior, es una forma ladeada. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a estrechar un poco por aquí y aquí afilar un poco más respecto a la parte frontal, respecto a la proa. Entonces, si marcamos, por ejemplo, este punto como la parte frontal, sabemos que aquí tiene que ser tangente a la dirección del eje X. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner la dirección del eje, podemos llamar Y, por ejemplo, aquí una forma redondeada. Y por último aquí lo que es el puente del barco. Bueno, nos dan una perspectiva que nos dicen que es asonométrica e isométrica, aunque no lo digan, lo podemos calcular también. Ahora diremos cómo. Vamos a poner la base del barco, por ejemplo, aquí, el suelo del barco aquí. Bueno, si necesitamos estas líneas de definición del casco, que vamos a facilitar las cosas diciendo que son líneas que tienen todas la misma cota, o sea, como si fueran secciones horizontales. Entonces, vamos a poner aquí, y por detrás pues sería su simétrica en el espacio. Esto va a ser una línea que serán paralelas en el espacio. Bueno, en síntesis, esa es la forma del barco. Aquí tenemos que, como es isométrica, o si no es isométrica, es igual. O sea, aquí tenemos las tres direcciones ortogonales, ¿no? Ya que esto es un prisma, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría ir uno de los mástiles, y aquí, por ejemplo, podría ir otro. Pero bueno, no es un detalle que importe. Lo que sí, vamos a cerrar esto un poco más. Y aquí esta línea la vamos a poner siguiendo esta dirección, de manera que aquí acaba recto. Aquí para el timón, siguiendo también esta dirección. Bueno, tenemos la forma del barco y nos piden calcular sus proyecciones. En verdadera medida, al margen de la escala, claro, porque podría ser un barco, una maqueta de un barco. No vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿cómo obtener las vistas? Pues bueno, como tenemos las tres direcciones y tenemos aquí lo que es la base del casco, entonces ya dibujamos esta dirección correspondiente a la base. No vamos a decir que es isométrica, puede ser cualquier asonometría. Tenemos esa dirección y vamos a coger, por ejemplo, si prolongamos esta línea corresponde a esta, o vemos que a lo mejor queda un poco más alta, vamos a hacer que coincida. Bueno, entonces tenemos esta dirección, ahora tenemos la vertical. Si hago aquí la vertical, me interesa que sea tangente al punto final. Entonces, como esta es la dirección para el eje X, hago una línea paralela hasta que sea tangente. Eso quiere decir que este es el punto extremo del barco y corresponde a la posición de este eje, por el que ya puedo trazar una vertical.
Bueno, ya tengo una dirección, tengo la otra, que es la vertical, correspondiente a esta. Y por último, necesito esta dirección a partir de este punto. Sigo esa dirección, hago una paralela. Bueno, como vemos, los tres ángulos no son iguales, por lo tanto no es una asonometría isométrica. Como no tenemos aquí un transportador de ángulos, directamente diremos que son dos iguales y una desigual. Entonces decimos que es una asonometría dimétrica, dos ángulos iguales y uno desigual. Bueno, por último, ahora también, igual que hicimos aquí, la dirección del eje que llamaremos X. Entonces, si aquí hago esa misma dirección, tengo aquí la parte, al hacer secantes, al llegar a la tangente, tengo aquí el punto central que corresponde a esta curva. Bueno, esta es la dirección del eje Y. La pongo paralela al eje Y, esta igual y esta igual. Lo mismo aquí para la parte superior y aquí también para la parte superior. Bueno, una vez que tengo esto ya puedo obtener rápidamente las vistas con su medida verdadera al margen de la escala. El margen de la escala es que esto podría ser un juguete, me tendría que decir qué medidas tiene. Entonces ya puedo obtener también, si quiero, sus medidas reales de cada uno de los detalles, ¿no? Bueno, entonces según eso lo único que necesitamos es abatir las caras. Entonces cojo aquí, por ejemplo, un punto, prolongo esta línea, el eje X, este es el eje Z. Cojo un punto cualquiera y hago aquí una perpendicular. Bueno, decíamos que había dos ángulos iguales, pero ahora vemos que esto no es igual que esto. Vemos que los tres son bastante distintos. Entonces estamos en asonometría trimétrica. Al hacer esto es como realmente se ve. También vemos, este no es igual que este, ni este es igual que este. O sea que los tres ángulos son distintos. Bueno, por último, para obtener las vistas, pues lo único que hacemos es coger un punto cualquiera y hacer una perpendicular que no nos quede muy lejos a la prolongación del eje. Vamos a coger esto, por ejemplo. Desde este punto, una perpendicular, habría que hacerlo con escuadra y cartabón. También podría hacer así, no es muy preciso, pero bueno. Entonces tengo aquí la perpendicular al eje X. Desde este punto también una perpendicular a esta. Puedo prescindir de esto y hacer directamente la perpendicular desde este punto a esta línea. Cojo esta línea y aprovecho. Pues tengo aquí la perpendicular. Bueno, tengo ya la pirámide que contiene al barco invertido que se proyecta según su perspectiva. Bueno, entonces lo único que necesito es obtener las vistas. Entonces para eso abato esta cara, la puedo abatir hacia aquí aunque me salga al revés, entonces la voy a abatir hacia este lado. Entonces haciendo centro en el punto medio de este segmento, hago una semicircunferencia de centro O y veo que al abatir esta cara caería aquí. Por tanto ya sé que la cara abatida es esta y por tanto la dirección del eje X al estar abatido será esto. Es X abatido, esta dirección. Bueno, pues por aquí hago una paralela a esa línea. Tenemos X abatido. Y al unir este punto con este, pues tengo ahora esta dirección y por aquí hago una paralela que será perpendicular a esta. Eso quiere decir que este punto del barco corresponde a este. Y este punto más saliente está sobre el eje, corresponde al hacer una vertical o paralela Z a esto. O sea que el barco es tangente aquí a la dirección del eje X abatido.
Bueno, según eso también podría obtener ahora las dimensiones. Por ejemplo, esta dimensión de aquí, siguiendo la dirección del eje X. La puedo proyectar si quiero aquí en el suelo o si quiero aquí. Esto queda ligeramente más abajo, entonces tendría que hacer la referencia más abajo, ¿no? Coger su cota real y proyectarla aquí. La proyecto aquí. La proyecto aquí. Sigue esta dirección, o sea que es este punto, ¿no? Y lo mismo aquí detrás su simétrica. O sea que el barco por aquí vendrá así. Bueno, hay que decir que para ser precisos necesito, pues por ejemplo, marcar la posición de todo el suelo del barco, por aquí. Por ejemplo, por el punto medio, hacer esto si llega hasta aquí, convendría hacerlo por detrás todo. O sea que vendría a hacer esto, debería subir algo más. De manera que esto fuera igual que esto de grande, etcétera. Bueno, pues lo que decía, en principio cojo esta medida llega de aquí a aquí y corresponde a este punto. Entonces sé que estos dos van a ser simétricos aquí en el espacio. Si cojo por ejemplo esto, corresponde a este punto. Ahora tengo la línea que pasa por el centro del barco, por el centro, por aquí. Corresponde a esta línea. Entonces si hago aquí la dirección del eje X, aquí será una medida igual que esta, su simétrica, o sea que el suelo por detrás viene por aquí. Entonces proyecto según la dirección de Z, y este punto que corresponde a este. Hago aquí la dirección de X abatido y tengo estos dos puntos. Sé que sale tangente de aquí, o sea que el barco viene por aquí. O sea, podría calcular todos los puntos según ese método. Y aquí la figura es en planta perfectamente simétrica. Bueno, igual que calculé estos dos puntos, esto es la dirección de X, pues podría seguir calculando, por ejemplo, posición de esto. Esto a partir de esta línea viene por aquí, proyecto este punto, sigo la dirección Z y ahora sigo la dirección de X abatida. Entonces este punto esto llega hasta aquí. Y esto tendría que ver exactamente cómo tiene curvatura hasta donde llega a hacer la línea también aquí hasta el final, ¿no? Pero bueno, sea en principio que llega hasta aquí y esto está más saliente, siguiendo la dirección esta del eje, pues así. Lo proyectaría, caería aquí. Y aquí tendría la forma curva. Si esto llega hasta aquí, pues por detrás tendremos a igual distancia su simétrica. Luego tendremos la dirección del eje y abatido, y lo mismo aquí, que llega exactamente hasta aquí. O sea, dirección del eje y abatido, y esto es una línea paralela al eje X, pues aquí será paralelo a X abatido, mientras que esto llega exactamente hasta aquí. Bueno, esto tiene cierta altura y esto podría estar más hacia atrás. Bueno, pues lo mismo desde el centro hasta aquí, proyecto este punto, proyecto aquí el punto del centro, hago aquí una paralela a X abatido y ya tengo aquí la línea. Y lo mismo aquí su simétrica. Bueno, de esta forma podría ir obteniendo todos los puntos del barco. Lo mismo esto, todo también proyecto. Y aquí me va dando las verdaderas medidas de cada detalle. Si esto por ejemplo tiene aquí un grosor, entonces proyecto también aquí según la dirección de este eje, esto bajará un poco, sé que va a llegar hasta este punto. Bueno, y para hacer el abatimiento de esta vista, igual, o sea, tengo que hacer esta cara
la puedo proyectar y la traería hacia aquí. Entonces, según esto, hago centro en el punto medio de esto. Tendría que medir, coger el punto medio, hacer una semicircunferencia y esa semicircunferencia corta aquí. Eso quiere decir que la dirección del eje es esta y esta, abatida ya. Por tanto, a partir de este punto, intersección de esta línea con la arista del triángulo fundamental, hago esa dirección y ahora hago esta dirección. Tiene que ser una línea 90 grados de esto, o sea, por aquí. Esto no parece de 90, va a ver esto así. Bueno, por aquí. Bueno, tenemos entonces ya, que en realidad hemos cogido esta cara, la hemos abatido hacia aquí. Entonces, al abatir hacia aquí, me quedan aquí las dos líneas a 90, desplazo este punto y por aquí hago una paralela, por este punto hago una paralela a esta. Y lo mismo, una paralela a esta, sé que en una semicircunferencia forman siempre las dos líneas comprendidas en el diámetro un ángulo de 90 grados. Bueno, ya solo necesito pues proyectar este punto. Siguiendo la dirección del eje X, corta aquí, corresponde a esta línea y su medida real es esta. Tendría que venir por aquí. Lo mismo al proyectar esto, proyecto este punto, siguiendo la dirección de X, levanto una vertical que será paralela a esta, ya que ahora está primero abatido hacia ahí y luego desplazado. Entonces, al proyectar esto, siguiendo la dirección del eje X, siguiendo esta dirección, tenemos aquí este punto. Eso quiere decir que el casco del barco va a venir por aquí. Bueno, este punto tiene que estar más bajo, ya lo vemos aquí. Y este punto, por ejemplo, si cojo esta medida, la proyecto, sigo la dirección del eje X, levanto una vertical respecto a esta línea, o sea, a 90 grados, paralela a esta, tendría más bien por aquí. Entonces, al proyectar este punto, cae aquí. Eso quiere decir que el barco, esto lo normal es que haga un poco de curvatura así. Y es tangente, por ejemplo, en este punto, proyecto este punto según la dirección del eje X, corta aquí. Ahora esto baja, resulta que aquí, por ejemplo, vamos a proyectar esta altura, o sea que baja por aquí, tiene esta altura, siguiendo esto, el eje vertical Z, proyecto este punto, levanto una vertical que es perpendicular aquí a esta línea, o sea, vertical respecto, paralela a esta, no a esta. Entonces, resulta que venía por aquí este punto, lo proyecto bien hasta aquí. Lo normal es que esto haga una forma redondeada así, que correspondería aquí a la línea del contorno sobre el plano ZI. Y también al proyectar esto, siguiendo la dirección del eje X, y lo mismo aquí una tangente, resulta que esto cae sobre la vertical aquí, proyecto según la dirección del eje X y ahora aquí una ortogonal a esta línea, resulta que la tangente corta aquí, eso quiere decir que llega hasta aquí, aquí es una horizontal paralela a esta línea entonces, y debe llegar hasta aquí. Entonces aquí ya puedo bajar la vertical, mientras que esto sigue esta dirección del eje X y ahora tiene esta altura, podríamos coger por el punto medio, bajar esto, proyectar este punto y tiene esta altura, llega exactamente hasta aquí.
Bueno, ya tendríamos ahí el perfil y podríamos proyectar estos puntos. Esto al hacer la dirección del eje X. Bueno, esto no tiene por qué ser planos horizontales. Dijimos que para tener una buena referencia sí que convenía que esto fueran secciones horizontales del casco, pero bueno. Bueno, entonces al proyectar, como decíamos, este punto cae aquí. Podría ser horizontal, lo que pasa que, bueno, también podría venir hacia abajo, hacia aquí, así. Bueno, en todo caso, sí conviene tener las referencias, por ejemplo, de estos puntos, para ir proyectando cada una. Entonces, por ejemplo, esta línea tiene esta altura, dirección del eje X, levantamos vertical, o sea, perpendicular a esta línea, vertical respecto a esta, y por último decíamos que estábamos haciendo esta. Entonces, dirección del eje X corta aquí. Y también podríamos hacer distintas secciones aquí de esto. O sea, esto se va haciendo cada vez. Nos imaginamos distintas secciones. Y lo mismo aquí. Bueno, pues esa sería una forma de obtener distintos puntos para el casco del barco. Conviene siempre tener la referencia de el plano ZI, o sea, en realidad de todos estos puntos. Entonces, una vez que tengo, por ejemplo, aquí por el medio esta línea que pasa por el centro de la base, entonces ya tengo la referencia, por ejemplo, aquí para el suelo. Entonces sé que el suelo, al proyectar aquí según la dirección del eje X, levanto una vertical y viene por aquí, y esta es la altura real. A partir de aquí coloco en la dirección del eje X y detecto aquí este punto, y a igual distancia su simétrico, ¿no? Bueno, pues esos puntos son los que debo tener aquí abajo, exactamente, para obtener aquí la anchura, ¿no? Y de alguna forma, al proyectarlos aquí, si corresponde a esto, tendrán que quedar, esto queda aquí en la base, y al proyectar esto, si esta línea corresponde a esto, pues tendrá que coincidir aquí arriba con esto. Bueno, lo mismo aquí, por ejemplo, esto, proyectamos el perfil que correspondía a esto, pero si proyectamos esto, queda aquí. Eso quiere decir que la curvatura llega hasta aquí, y si hacemos aquí, la dirección del eje X corta aquí. Por tanto, aquí tendremos una paralela a esta línea. Entonces los detalles, por ejemplo, de esto, al proyectar, queda aquí. Y esto llega hasta aquí. A partir de aquí es donde podremos poner los detalles. Por ejemplo, el mástil tendrá que ser un palo vertical aquí, por ejemplo, otro aquí, siguiendo esta verticalidad, no esta. Entonces, al proyectar esto, si el suelo viene por aquí, esto viene por aquí, corta en la mitad, y ahora es paralelo al eje Z. Si esto tiene esta altura, al hacerla paralela al eje X, corta aquí. O sea que eso quiere decir que el mástil debe llegar hasta aquí. Lo mismo, si este lo ponemos aquí sobre esta línea, a partir, por ejemplo, de este punto, ya que está tangente a la caseta, dirección del eje Z, pues la altura que tenga la proyectamos siguiendo la dirección del eje X y corta a esa línea vertical en este punto. Vertical, que en este caso es paralela a esta, aquí es paralela a esta. Bueno, como vemos, no tiene nada que ver. Este es un plano que está en esta orientación, igual que este está en esta orientación.
Bueno, decíamos, esto tiene, todos los elementos tienen que estar alineados, esto con esto, siempre según dirección del eje X y aquí dirección del eje Z, ¿no? Lógicamente también si proyectamos esto, tenemos aquí este punto. Al proyectarlo por el suelo queda aquí. Eso quiere decir que aquí estamos determinando la anchura de la caseta en esta dirección. Por tanto, al proyectar esta línea cae aquí. Eso quiere decir que la proyección de esto será desde aquí, aquí su simétrica, hasta aquí atrás. O sea que también podríamos tener en perspectiva la proyección del barco aquí, hasta donde llegue por detrás, ¿no? Bueno, pues esa sería en síntesis una forma así un poco rápida de hacer la perspectiva, dada una perspectiva en asonometría de un barco, en este caso trimétrica, porque los tres ángulos son distintos, obtener las vistas. En principio está un poco indefinido porque esto no tiene una perfecta localización, ¿no? Lo ideal sería hacer líneas de sección, entonces sí que lo tendríamos perfectamente definido, ¿no? Pero si tenemos estas secciones y sabemos su posición exacta de estas secciones aquí, tenemos las dimensiones reales aquí. Pero bueno.